Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Bienvenidos a casa, bienvenidos a esta familia. Y si este mensaje es de bendición a tu vida, queremos invitarte a que puedas compartirlo con los demás, que podamos juntos expandir este mensaje con nuestros amigos, con nuestros familiares, porque sé va a ser de bendición a tu vida, así como ya lo dejaré. Yo le puse de título a este mensaje, fragmentados. A fines de la década de 1970, en Estados Unidos, en Ohio, había una persona que se llamaba Billy Milligan. Billy Milligan fue arrestado porque se lo acusaba de haber abusado a 3 chicas en un campus de una universidad, de una facultad. A Billy lo habían denunciado y lo arrestaron a Billy. Ahora, lo que llamaba la atención de este arresto y que desconcertaba a los investigadores y a los policías es que las 3 chicas describían a la misma persona con el mismo modus operandi, es decir, con la misma forma de actuar en los mismos lugares, pero cambiaba algo. Una de las chicas decía que este hombre tenía un acento eslavo, es decir, que tenía un acento estadounidense pero un acento europeo. Otra de las chicas decía que ese abusador actuaba como que era una niña de 3 años. Y otra de las 3 chicas decía que este hombre, aunque hizo o llevó adelante ese abuso, la trató muy bien. Entonces, cuando estas chicas empezaban a describir cómo era la personalidad de este hombre, los investigadores estaban desconcertados porque o estaban hablando de 3 hombres diferentes que hicieron exactamente lo mismo y que son físicamente idénticos, o este hombre era el mismo pero con 3 personalidades diferentes. Cuando se lo arrestó y se empezó a investigar y empezó a tener muchas sesiones con muchos psicólogos para investigar lo que estaba pasando, se descubre que Billy tenía una psicopatología, es decir, una enfermedad mental llamada trastorno de identidad disociativo, en otras palabras TDI. En ese tiempo se le decía trastorno de personalidad múltiple. ¿Qué significaba esto? Significaba que después de investigarlo a Billy tenía alrededor de 20 personalidades diferentes en su psiquis. Es decir, en otras palabras, o podríamos ejemplificarlo como que habían 20 personas diferentes en su cabeza. Que en un momento aparecía una y las demás quedaban en silencio. En otro momento desaparecía esa y aparecía la otra, 20. Porque empezaron a ver que cuando él hablaba de una manera particular, escribía con la mano izquierda, por ejemplo, y de un momento a otro cambiaba sus rasgos faciales, cambiaba su voz y empezaba a escribir con la mano derecha, de manera natural. De pronto hablaba como un adulto y de pronto hablaba como un niño. Psicológicamente tenía 20 o alrededor de 20 personas dentro de su mente. ¿Qué pasaba con esto? De que cuando una de las personalidades estaba presente, las demás no sabían nada de lo que estaba pasando. Y es por eso de que Billy perpetró estas cosas, digamos, estos abusos con 3 personalidades diferentes y él no se acordaba de nada. ¿Por qué? Porque eran personas diferentes. Uno dice, este está remil endemoniado. Es una psicopatología y está comprobado científicamente. Hay una película que no habla de Billy, habla de un personaje ficción que se llama Fragmentado porque habla de esto mismo. Entonces vemos la imagen que es el mismo hombre con diferentes formas de vestirse. Y es que es tan fuerte esto que la persona hasta cambia su manera de vestir y de pronto Billy era un niño de 4 años y hablaba como un niño de 4 años, se movía como un niño de 4 años, gesticulaba como un niño de 4 años, pensaba como un niño de 4 años, pero de pronto cambiaba la personalidad y era un adulto con una tonalidad o un acento europeo, ¿sí? Como un portuñol, pongámosle a nuestro contexto, ¿no? De pronto habla lo más bien castellano y de pronto te empieza a hablar en portugués. De hecho, algunas de las personalidades, como le dije, de Billy, escribían con la mano izquierda o la mano derecha. Algunas de las personalidades eran perfectas y excelentes en el arte. Otras de las personalidades en el deporte eran
20 y pico personas diferentes en una misma cabeza. Imagínense esa circunstancia, ¿no? Este problema conocido como trastorno de identidad. Esto es real, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hubo un inicio en la vida de Billy, porque él a los 5 años, a partir de los 5 años empezó a fragmentarse su identidad o su personalidad por su padrastro. Difícil, y desde ese momento empezaron a dividirse las personalidades. ¿Para qué? Para que Billy no sufra tanto. De defensa del cerebro, para que Billy no sufriera que él había experimentado en su infancia. Y cada vez que él iba avanzando en los juicios y cuanto más presión tenía, más se iba fragmentando y más personalidades iban apareciendo. Fue un caso muy especial, fue el primero de su tipo. A este hombre, a Billy, por este problema físico lo mandaron a un psiquiátrico a ser atendido durante 10 años, tuvo tratamiento. Los profesionales de salud mental pudieron, según lo que dicen, unificar las personalidades, y en el 2014 falleció a los 50 y pico años por un cáncer. Él quedó libre después de esos 10 años en un psiquiátrico y pudo vivir su vida de manera normal, pero con todo este trasfondo. Yo me pongo en el lugar de ese hombre y digo, madre mía, qué circunstancia, ¿no? O el simple hecho de tratar, porque hablabas con la persona y no sabías con qué persona estaba hablando. No hablabas con Billy, hablabas con un niño, después hablabas con un adulto, hablabas con una mujer, hablabas con diferentes personalidades. Ahora, ¿qué es personalidad o qué significa personalidad? Es un conjunto de rasgos o cualidades que configuran la manera de ser de una persona. Es decir, la personalidad es lo que a mí me hace persona. Hay características en Matías que son especiales, únicas, y esas me dan una identidad. Yo tengo una identidad, tengo un carácter, tengo un temperamento, tengo una forma de ser, de pensar, de actuar, y eso hace mi personalidad. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en lo espiritual? ¿O cómo lo podemos bajar a lo espiritual? Bueno, este es un año de identidad, ¿no? Y cuando esta semana yo pensaba en el mensaje, se me venía esta palabra fragmentados, porque yo vi la película, de hecho, que se puede ver ahí en la imagen, de este hombre que todo el tiempo va cambiando de personalidades. ¿Qué tiene que ver con lo espiritual? A veces, se torna difícil saber quiénes somos porque tenemos varias identidades. Y yo no estoy hablando ahora de la psicopatología, estoy hablando de lo espiritual. A veces, cuando nos preguntamos quiénes somos, porque identidad es quiénes somos, cuando nos hacemos esa pregunta, ¿quién soy?, nos resulta difícil responderla porque tenemos varias identidades. Una identidad fragmentada. Yo quiero decirte esto. No es lo mismo decir que somos hijos de Dios a vivir la realidad de ser hijo de Dios. No es lo mismo. Nosotros, si yo digo, ¿quiénes son hijos de Dios acá? Todos levantamos la mano. Sí, ok, en la teoría lo somos. Pero si verdaderamente vamos a lo profundo de nuestro corazón, ¿creemos, vivimos esta realidad de ser hijos de Dios? ¿O tenemos una identidad fragmentada, es decir, una identidad dividida en muchas cosas? La identidad, quiero decirte esto y guárdatelo en la cabeza, la identidad determina el comportamiento. Es fácil decir que somos hijos de Dios, lo difícil es vivir en esa verdad si nuestra identidad está fragmentada. Nuestra identidad determina cómo nos comportamos. Tus reacciones son consecuencia de quién sos, de lo que pasa internamente. Y yo quiero que vayamos juntos a Mateo capítulo 6, versículo 21. Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 21. Un versículo muy cortito y muy conocido. Lo voy a leer en la versión NBI, nueva versión internacional. Mateo 6, 21. Capítulo 6, versículo 21. Mateo 6, 21. Este versículo es un versículo muy clave porque tiene que ver con nuestra realidad. Es muy fuerte este versículo cuando lo profundizamos y lo entendemos
y nos metemos de lleno en lo que quiere decirnos el Señor con esto. Mateo 6:21 dice lo siguiente: porque donde esté tu corazón, allí estará, tu tesoro, allí estará también tu corazón. Reitero, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Nuestro corazón es la base de nuestra identidad. En nuestro corazón donde pasan nuestros valores, los pensamientos, lo que nosotros entendemos de la vida espiritual y de Cristo. El corazón es ese centro ese centro de control de lo que después va a salir hacia lo exterior. Lo que pasa en el corazón después se termina traspasando a lo exterior, ¿sí? Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si nuestro corazón se mueve de tesoro en tesoro, nuestra identidad también. Lo que está diciendo este pasaje, en otras palabras, es que aquello que es más importante en tu vida es ahí donde va a estar posicionado tu corazón. Y si tu corazón está posicionado en ese lugar, tu identidad se empieza a construir en ese lugar. Es por eso que yo te decía que tu identidad determina tu comportamiento. ¿Por qué? Porque si tu corazón está en el tesoro del dinero y construís tu identidad sobre el dinero, sobre los bienes materiales, empiezan a aparecer comportamientos en nosotros que tienen que ver con la arrogancia, con esta cuestión de nunca saciarnos, siempre querer más, es ser esos tachos sin fondo, ¿no? La avaricia. Empiezan a aparecer una cantidad de comportamientos. Si nuestro corazón está posicionado en el tesoro de la falta de perdón, por ejemplo, y uno dice, pero la falta de perdón no es un tesoro. Un tesoro no es precisamente algo bueno. Un tesoro tiene que ver con aquello en lo que mi corazón está posicionado, o en donde está posicionado. Si mi corazón está posicionado sobre el tesoro de la falta de perdón hacia mis papás, genera ahí ese enojo. Hay una consecuencia. Donde sea que vos te posiciones o que tu corazón se posicione, o en el tesoro que tu corazón se posicione, ahí se empieza a construir tu identidad, tu comportamiento, tus pensamientos. Tesoro para nosotros no significa tesoro para Jesús. Lo que para vos es importante, quiero decirte esto en esta noche, no es precisamente importante para Dios. ¿Escuchaste lo que dije? Los tesoros que son significativos para nosotros no significa que lo sean para Jesús. Nuestros tesoros terrenales para Jesús solamente son vanidades. Si leemos en Eclesiastés capítulo 1 versículo 2, lo voy a leer simplemente, dice: vanidad de vanidades, vanidad, todo es vanidad. En otras palabras, habla también, o en otras versiones habla que todo es insignificante, de que nada tiene valor en esta vida. El problema es cuando nuestra identidad la establecemos sobre tesoros, cosas que hoy están y mañana no están. Y nosotros establecemos esa identidad sobre aquellos tesoros. La pregunta es, ¿qué es lo más importante para vos hoy? ¿O cuáles son las cosas más importantes? A la cual le sigue la siguiente pregunta. ¿Eso que es importante para vos es importante para Jesús? Como iglesia, ¿lo que es importante para nosotros es importante para Jesús? ¿Qué pasaría si venimos el domingo que viene y no hay predicación? Simplemente hacemos una ronda con las sillas, rompemos las estructuras, cada uno lee un capítulo de la Biblia y charlamos sobre eso. ¿Cambia algo en la esencia o no? El problema es que como iglesia para nosotros es más importante las formas, las estructuras, y no lo que para Jesús es importante. Como iglesia estamos perdiendo tiempo. Si en nuestra vida personal para nosotros es muy importante aquello que no es importante para Dios, estamos perdiendo tiempo. Y una identidad se fragmenta cuando para mí es importante lo que no es importante para Dios. Una identidad se fragmenta, se rompe cuando para mí es importante lo que no es importante para Dios. Ahí es donde empieza a resquebrajarse. ¿Por qué? Porque empezamos a correr detrás de otros amores. Cuando hay un matrimonio
Y hay otros amores, aparte del matrimonio. Se fragmenta algo. Y con nuestra relación con Dios pasa lo mismo. Nuestra identidad empieza a fragmentarse cuando tenemos otros amores. Amores que no son precisamente buenos. Amores que precisamente no nos tratan bien, pero nosotros, como estamos atados y enamorados de esas cosas, estamos aferrados a ellas. Hay una frase que muchas veces la utilicé, que a veces estamos tan acostumbrados a las cadenas que nos atan que nos enamoramos de ellas y las hacemos parte de nuestra vida. Por eso una identidad en Cristo empieza a fragmentarse y a romperse cuando para mí es más importante otros amores. Una identidad se fragmenta cuando corro detrás de muchos tesoros diferentes. Porque detrás del tesoro que yo corra, ahí mi corazón se establece. Y a veces me entro en el tesoro del dinero y me canso ahí y voy al tesoro de las personas y salgo de ahí y me muevo a otros tesoros todo el tiempo. Y el fin de semana, el tesoro de Jesús. Voy a la iglesia. Pero el lunes y vuelvo a mis otros amores. Vuelvo a aquellas cosas que me enamoran mucho más. ¿Por qué? Porque siento que Dios no me satisface tanto como eso. Otros amores. Por eso es que nos convertimos en cristianos con identidad fragmentada. Cuando tenemos una variedad de amores y entre esos amores está Jesús. Es una identidad que no puede establecerse. Es una identidad que hoy está acá y mañana está allá. Es una identidad inestable. Es una identidad con la que la gente nunca puede identificarnos con Jesús. ¿Por qué? Porque hoy estamos eufóricos hablando del Señor. Pero pasan unos meses y nos enfriamos y nos alejamos y nos enojamos con Dios y de pronto mis amores pasan, el amor que era hacia Cristo pasa a un segundo plano y yo busco otros amores y la gente empieza a preguntarnos, pero vos no eras cristiano, vos no hablás de Jesús, no, pero ahora ya pasó eso, ahora yo estoy con esto otro. Y después termina eso otro y voy a otro, y a otro, y a otro. Y así es que mi personalidad va cambiando todo el tiempo. Hoy soy Matías, mañana soy Juan, pasado mañana soy Romano, pasado mañana soy Alberto y así voy cambiando. Por eso, ¿cuáles son nuestros amores en esta vida? Yo quiero que vayas conmigo a 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, después de los evangelios de Marcos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, después empiezan a aparecer las cartas y ahí está 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, 5, 6. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice algo tremendo en esto de los amores y esta identidad fragmentada. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Es bien cortito el libro. Hay varios versículos, del 15 al 17 vamos a estar leyendo, lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tenemos? Dice 1 Juan 2, del 15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Cuando habla del mundo, no está hablando de las personas. Porque de hecho en Juan 3:16 la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entendamos que la palabra mundo, dependiendo del momento, cambia el contexto, cambia el significado. El Señor ama a los seres humanos, nos ama a nosotros y nos manda a nosotros a amar. Pero cuando habla del mundo, está hablando de lo que este mundo nos ofrece, de las estructuras, de los valores de este mundo, ¿sí? de la cultura de este mundo. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque si ustedes aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Primer punto. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, por todo lo físico. Y esto nos lleva al egoísmo, a lo que yo quiero, a lo que a mí me satisface. Y cuando yo vengo a la iglesia con esta óptica del placer físico, del placer sensorial, solamente vengo porque quiero vivir una experiencia. Quiero vivir experiencia con los
los sentidos, con lo que escucho, con lo que vivo. Pero el vivir la vida solamente en la parte del placer físico nos lleva al egoísmo. Continúa diciendo que este mundo nos ofrece un deseo insaciable por todo lo que vemos. Díganme si no invertimos un montón de tiempo en apariencias, en superficialidades, en cuidar nuestra reputación. ¿Cuántos nosotros corremos toda la vida cuidando la apariencia? ¿Y cuánto más dentro de la iglesia? No vaya a ser que se enteren en la iglesia tal o cual cosa. ¿Cómo estoy vestido? Lo que hago, lo que no hago. Mundo físico y lo que yo veo. Y este mundo corre detrás de esas cosas superficiales, de la reputación, de las apariencias. Continúa diciendo el versículo: y el orgullo de nuestros logros y posesiones, el materialismo. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Quiero decirte esto y que se te grabe en el corazón. El que construye una identidad fragmentada sobre otros amores, tesoros, fragmenta y destruye su eternidad. Reitero, el que construye una identidad fragmentada sobre otros amores en esta vida, destruye y fragmenta su eternidad. Pero el que construye su identidad en un único amor, Cristo, vive para siempre. Lo dice el versículo. Este versículo lo dice el último. Nada de esto que leí recién proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Todo lo que nosotros construyamos fuera de Cristo se acaba. Tiene fecha de vencimiento. Y no solamente lo que construimos, sino que nosotros acabamos también con ellos, con esos amores. Pero continúa el versículo diciendo: pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Por eso es que si nuestra identidad de estar fragmentada empieza a unificarse en un solo amor, en una sola prioridad, en un solo objetivo que es Cristo, tenemos la seguridad de que vamos a vivir para siempre. No en esta tierra, en la eternidad con Él. No vendas tu eternidad por cosas circunstanciales de esta vida. Porque cuando llegue el momento ya no hay vuelta atrás. Cuando llegue el momento podrás decir: Señor, yo fui a la iglesia. El Señor te va a decir: no te conozco. ¿Por qué? Porque tuviste otros amores. Y la palabra es clara cuando dice: no amen. No amen. El Señor es celoso de ese amor. Por eso la pregunta es: ¿cómo empiezo a destruir esa identidad fragmentada? O mejor dicho, ¿cómo empiezo a unificar esa identidad fragmentada y empiezo a construir una única identidad? Y la respuesta está en Mateo capítulo 16, versículo 24. Si querés ir conmigo a Mateo 16, 24. Este versículo lo hemos leído muchas veces, pero hoy justamente en la aplicación de la Biblia me apareció como versículo del día, y cuando lo leí en la versión traducción al lenguaje actual, me impactó mucho la forma en que declara esto y transmite este versículo. Mateo 16, 24. Dice lo siguiente en esta noche: luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, en otras palabras, si ustedes quieren tener ese único amor conmigo, si ustedes quieren vivir esta vida conmigo, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Cuando yo leí esto me impactó de una manera tremenda. Es decir, si yo quiero ser discípulo de Jesús, yo tengo que olvidarme de hacer mi propia voluntad. Matías, olvídate de hacer lo que vos querés. Se terminó. Continúa diciendo: tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. En otras palabras, tomen su cruz y síganme.
Cuando yo leí esto me impactó, porque yo me di cuenta de que cuando el Señor me decía, Matías, ¿vos haces lo que se te canta la regalada gana o haces lo que yo quiero que hagas? ¡Ja! Y ahí me di cuenta que ahí ya arrancamos fragmentando mi identidad. Porque hago muchas veces lo que yo quiero y no lo que el Señor quiere. Y desde el vamos ya hay dos identidades. Ni hablar si empezamos a meternos más profundo en hábitos, en cosas que me gustan hacer y que yo sé que me alejan de Dios y que me hacen mal o que lastiman a otros. La murmuración, los malos pensamientos, malos hábitos. Quiero que entendamos esto, iglesia, en esta noche, y esto es muy importante. El Evangelio no es un mensaje atractivo. El Evangelio nunca fue un mensaje atractivo. El Evangelio es un mensaje de muerte, en donde vos y yo tenemos que morir a lo que nosotros queremos para que se establezca lo que Dios quiere. Tanto este versículo como el anterior que leímos tiene un punto en común, y es que si hacemos lo que Él nos dice, nos acercamos más a Él y construimos nuestra identidad en Él. ¿Estás haciendo lo que el Señor te está pidiendo que hagas? ¿Te estás comprometiendo con Él como deberías? ¿Él es tu primer amor? ¿Él es tu primer pensamiento a la mañana cuando te despertás y a la noche cuando te acostás? Porque Dios no es un Dios de cultos. No es un Dios de estructuras, de templos, de 2 horas a la semana. Él es un Dios de 24/7. Y yo a mi esposa no la activo y desactivo cuando yo quiero. No se puede hacer eso. Ella capaz quisiera desactivarme más de lo que yo quiero desactivarla a ella. No, decir, está pesado. No. Porque el matrimonio y el amor se construyen en un estar constante, diario, todo el tiempo, de compartir buenos y malos momentos, de sentir amor emocional y a veces no sentir amor emocional y tomar la decisión de amar. Pero ahí donde yo construyo ese único amor con ella. Ahora, si ella se enteraría que hay otros amores, probablemente todo se fragmenta. Ella es celosa de mí como yo soy celoso de ella. El buen celo, no el tóxico, sino que el sano. Somos celosos porque nos amamos y Dios es celoso de nosotros y el amor que estamos ofreciendo. ¿Le estamos entregando todo a Él? No esperemos que se construya un año de identidad en Cristo. No esperemos que Dios construya su persona en nosotros si estamos divididos en otros amores. El Señor quiere hijos e hijas sin identidades fragmentadas, que son los mismos siempre y que su amor perdura. Eso se construye pasando tiempo con Él, buscándolo Él en toda decisión, haciéndolo protagonista de cada cosa que hacemos y que decidimos y que pensamos, y obedeciendo. La obediencia desata bendición, pero la obediencia también desata una identidad sana, una identidad que está destinada a una eternidad con el Padre. ¿Cuántos quieren esa identidad? Yo quiero que cuando el Padre me vea y cuando el Padre se encuentre conmigo en la eternidad, Él pueda decirme, Matías, guardaste este amor con todas tus fuerzas, me fuiste fiel en todo momento. No tuviste otros amores, sino que supiste dejar a un lado los otros amores, hacerlos secundarios y ponerme en primer lugar a mí. Y yo quisiera que ese sea el diálogo que el Señor tenga con vos, donde cuando el Señor te vea te diga, hijo amado, hijo amada, bienvenido a casa. ¿Cómo estamos en nuestra identidad? Y si hoy vemos que nuestra identidad está un tanto fragmentada, de que todo el tiempo vamos cambiando, de que en un momento estamos en este tesoro, en otro momento en otro. Si todo el tiempo estamos cambiando nuestra identidad, yo quiero decirte que este es el tiempo que Dios preparó para que vos le puedas decir, Señor, ayúdame a sanar mi identidad, a tener una identidad sana, una única identidad de hijo de Dios, la identidad de Cristo. Por eso es mi deseo a todas las personas que nos están viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube
y a quienes nos están acompañando domingo tras domingo y todo el tiempo, animarles a esto, a que en este año puedan construir una identidad fija, con una única mirada, un único objetivo que sea Cristo, ya no fragmentada, ya no dividida, pero que juntos, vos y yo como iglesia, podamos construir una iglesia con una única identidad. Una iglesia que hace lo que Cristo quiere, una iglesia que obedece lo que Dios quiere y lo que Dios manda y lo que Dios establece, para ser esa iglesia de bendición en esta tierra. Es mi deseo que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer el rostro de su Hijo sobre tu vida y ponga en tu vida paz.